línea discontinua corresponde al espejo imaginario. Entonces, miramos acá, el espejo imaginario. Entonces, evidentemente va a haber una inversión en el único carbono asimétrico que posee, digamos que es el número 2, donde el auxilio que estaba mirando a la derecha en la imagen especular aparece mirando hacia la izquierda. Y como los carbonos 1 y 3 no son asimétricos, pues en la imagen especular aparecen escritos de igual modo, ¿no es cierto? ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Esos son dos compuestos distintos, digamos, son enantiómeros, uno en la imagen exacta del otro, ¿no es cierto? Entonces, como son dos compuestos distintos, para diferenciarlos en lo que refiere a su nombre, hubo un tipo que hizo la siguiente propuesta, que es un invento, digamos, y que quedó históricamente, digamos, o sea, el tipo tiró esto, digamos, que es básicamente un invento, digamos, o sea, usted fíjese en el carbono asimétrico que está más alejado de la función principal, que es el grupo o bien aldehído o bien cetona. En este caso hay un solo carbono asimétrico, digamos. Entonces, mirando ese auxilio, digamos, si el auxilio está mirando a la derecha, usted póngale una D mayúscula delante del nombre, digamos. Y si ese auxilio está mirando hacia la izquierda, usted ponga una L mayúscula delante del nombre. Entonces, esos son los enantiómeros D mayúscula y L mayúscula. ¿Está claro lo que estoy diciendo? La verdad es que generó un merengue porque hubiera buscado otras letras, digamos, porque lo que uno podría preguntarse es si el enantiómero D mayúscula rota la luz polarizada hacia la derecha, y la realidad es que se llama D mayúscula porque ese auxilio está mirando hacia la derecha, lo cual nada tiene que ver con la rotación de la luz polarizada a la derecha, que era una historia que por otra parte no podíamos predecir. Por eso la frase que está al pie de la página claramente indica que D grande y L grande no tienen la más mínima relación con D chica y L chica. ¿Se entiende este detalle? ¿No es cierto? Perfectamente un compuesto puede ser D mayúscula y ser Levogio. No tiene que ver. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando yo tengo más de un carbono asimétrico? Vamos a dar vuelta a la hoja, digamos. O sea, ahí está escrita arriba la glucosa, que ya la presentamos y ahora la volvemos a reafirmar. O sea, tiene 6 carbonos, en uno tiene el grupo aldehído, y en todos los restantes auxilios mirando hacia la derecha, salvo el tercero que mira hacia la izquierda. Bueno, los carbonos primarios, que son el 1 y el sexto, ya dijimos que no son asimétricos, y podemos verificar que desde el 2 hasta el quinto son todos asimétricos. Por ejemplo, el segundo concretamente está unido al hidrógeno, al oxidilo, a lo que tiene por arriba y a todo lo que está por debajo. O sea, no se mira el carbono consecutivo, sino que se mira todo lo que tenés por debajo, digamos, como si fuera una única cosa, ¿no es cierto? Norte, sur, este y oeste. Bueno, cuando uno hace esa verificación, desde el 2 hasta el quinto, son todos asimétricos. Entonces, la propuesta de este señor es, bueno, usted fíjese en el carbono asimétrico que está más alejado del grupo aldehído, que es el grupo principal, que vendría a ser el carbono quinto, cuyo auxilio está mirando hacia la derecha, y esa es la justificación por la cual eso que está escrito ahí es la D grande glucosa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Pregunta para todos, a ver qué me responderían, digamos. ¿Cómo harían para...? Esa es la D grande glucosa. ¿Cómo harían para escribir la L grande glucosa? ¿Cómo harían? Miramos el carbono, el grupo, el oxidilo que está más alejado del carbono, o sea, el grupo funcional, el grupo funcional del carbonilo. ¿Y qué haces con eso? Y va, si mira hacia la derecha, lo pones para la izquierda. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Y con los demás carbonos qué hacemos? No, igual. No. Esa es la respuesta que da todo el mundo, que está mal. Si yo, y voy a explicar por qué. Si yo invierto el auxilio del quinto carbono y lo pongo para el otro lado y no toco todo lo demás, la pregunta que quiero formular, ¿eso que yo creé es la imagen especular? No, es la... No es. Entonces, si vos ya aprendiste a escribir la D grande glucosa y querés obtener la L grande glucosa, lo que tenés que hacer es chantar el espejo enfrente y hacer la inversión de la totalidad de los carbonos asimétricos, dentro de los cuales ese también va a estar incluido. Porque la condición del enantiómero es que uno es la imagen perfecta del otro. ¿Está claro este detalle, no es cierto? Guarda con esta cuestión, Porque si yo invierto un carbono asimétrico o dos, o sea, una parcialidad de carbonos asimétricos, pero no todos los carbonos asimétricos, entonces ahora entro en la segunda categoría de isómeros tóxicos, que son los diastereoisómeros. O sea, los diastereoisómeros surgen de cambiar solamente algunos carbonos asimétricos y por ende no serán imágenes especulares entre sí estos compuestos, ¿no es cierto? Si el cambio ocurre solamente en un único carbono asimétrico,
ese diastereoisómero tiene por nombre especial epímero. Epímero es un diastereoisómero que presenta un único cambio, digamos. Si presenta dos cambios, sigue siendo diastereoisómero, pero no tiene ningún nombre en especial, digamos. Por ejemplo, vamos a aprender a escribir otros dos más. Si tomo como referente la D grande glucosa, que es la que está escrita arriba, digamos, y si me ocurre cambiar el segundo, que la glucosa está a la derecha, digamos, pero yo lo voy a poner hacia la izquierda, o sea, abajo está en el recuadro lo que yo cambié de la glucosa, ¿lo ven, chicos? El compuesto va a seguir siendo D mayúscula, porque el quinto sigue mirando hacia la derecha, pero ahora se trata de la D mayúscula manosa. Y por eso en la frase de abajo podemos afirmar que D glucosa y D manosa son epímeros en el carbono asimétrico 2, que es donde radica su único cambio o diferencia. Y si yo tomo como referencia nuevamente la D glucosa, pero se me ocurre cambiar el cuarto, que la glucosa está a la derecha, pero yo lo voy a poner hacia la izquierda, el compuesto seguirá siendo D mayúscula porque el quinto sigue estando hacia la derecha, pero ahora he confeccionado la D grande galactosa, y podemos afirmar D glucosa y D galactosa son epímeros en el carbono asimétrico 4, digamos que es donde difieren. Por supuesto que si a mí me piden como ejercicio, escriba la L manosa y la L galactosa, tengo que encajar el espejo enfrente de esos dos y invertir la totalidad de todos los carbonos asimétricos, porque la condición de enantiómeros es que son imagen perfecta el uno del otro. Esto queda claro. En la guía no está claro este concepto. No. Y espero que ahora sí. Y es muy sencillo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Qué cantidad de isómeros ópticos se pueden, en total se pueden obtener invirtiendo los carbonos asimétricos? Abajo hay una frase que dice que el número de isómeros ópticos totales se obtiene a través de la fórmula 2 elevado a la n, donde n corresponde al número de carbonos asimétricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso particular de la glucosa sería 2 elevado a la 4, hay 4 carbonos asimétricos en la glucosa, que da 16. En total hay 16 posibilidades, digamos, de lograr compuestos invirtiendo los oxidilos a derecha e izquierda, y de esa totalidad, la mitad de ellos son diastereoisómeros. Diastereoisómeros llevan nombre distinto, por ejemplo, D glucosa, D manosa, D galactosa, solamente esos tres hay que aprender, digamos. Hay otros 5 diastereoisómeros que no tenemos que saber, D gulosa, D altrosa, D hilosa, no importa eso, digamos. Y los otros 8 son los mismos, pero enantiómeros, en su condición L. L glucosa, L manosa, L galactosa, L, etc. ¿Está claro esto? Bien. Ahora, para entender la tercera clase de isómeros ópticos, que son los anómeros, tenemos que ciclar la molécula y por lo tanto analicemos el título donde dice fórmulas hemiacetálicas o de Haworth. La realidad es que la molécula no es así derechita, tal cual la acabo de escribir, sino que en solución la molécula se quiebra, como está puesta ahí, y en ese quiebre, digamos, en solución, los últimos carbonos llegan a estar tan cercanos de los primeros que se genera una reacción interna y el compuesto se cicla. Entonces, el punto es, ¿cuáles son los carbonos que participan de dicha reacción interna? Los partícipes son siempre el carbono de la función principal, que puede ser aldehído o cetona. Ese carbono tiene un nombre especial que ahí está escrito y se llama carbono anomérico. Por ejemplo, en la glucosa es el carbono 1, que es el grupo aldehído, y en la fructosa es el carbono 2, que es donde está la función cetona. Y el carbono anomérico, que es donde está la función principal, siempre reacciona con el anteúltimo carbono, pero en aldoxosas, como lo es la glucosa, también cabe la posibilidad de que reaccione con el antepenúltimo. O sea, con el anteúltimo reacciona siempre, y con el antepenúltimo solamente si son 6 carbonos con un grupo aldehído. ¿Está claro? Vamos a ver en qué consiste la reacción de ciclación, ¿no? Para entenderlo mejor. Abajo se muestra cómo ocurre la ciclación de la glucosa, digamos. O sea, ahí está escrita la glucosa y simplemente están citados los carbonos que van a reaccionar entre sí, digamos. El grupo aldehído y el carbono quinto, que es el anteúltimo carbono. ¿Lo ven, chicos, esto? Quiero que observemos que hay una redistribución de átomos, digamos, que consiste en lo siguiente. El hidrógeno del oxidilo quinto migra y se une con el oxígeno del grupo aldehído formando un nuevo oxidilo. ¿Me siguen? La doble ligadura del aldehído desapareció. Y al desaparecer la doble ligadura del aldehído, eso hace que el carbono 1 se conecte con el oxígeno quinto. Lo vuelvo a repetir. El hidrógeno del oxidilo quinto salta y se une con el oxígeno del aldehído formando un nuevo oxidilo. Desaparece la doble ligadura
y ahora como la valencia es 4, el carbono 1 se conecta con el oxígeno quinto. La realidad es que después de esta reacción se ha creado un ciclo formado por 5 carbonos más el oxígeno 6, lo cual lo representamos a través de un hexágono, que es lo que está puesto al lado. Ese oxígeno que está en ese vértice superior fue lo que alguna vez el oxígeno quinto, que ya no existe más, que conecta el carbono 1 con el carbono 5. ¿Correcto? Por eso la numeración es 1, 2, 3, 4, 5, y por supuesto el carbono 6 asociado al carbono quinto, pero que te queda fuera del ciclo, ¿no es cierto? Entonces, para trasladar los oxidrilos de la fórmula lineal a la fórmula cíclica, digamos, la pauta es la siguiente. Si el oxidrilo está mirando hacia la derecha, hay que ubicarlo hacia abajo, digamos. Y si el oxidrilo está mirando hacia la izquierda, se lo pone mirando para arriba. Entonces, particularmente para el caso de la glucosa, el segundo irá para abajo, el tercero irá para arriba y el cuarto irá para abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aquí también cabe el concepto de epímero. Si yo el segundo lo pongo mirando para arriba, es manosa. Si ahora el cuarto lo pongo mirando para arriba, es galactosa. O sea, lo que antes era derecha e izquierda, ahora va a ser abajo y arriba. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, lo que ocurre es que acá hay una cosa nueva, digamos. El carbono 1, que era donde estaba el grupo aldehído, ese carbono no era asimétrico, no era quiral. Pero ahora, después de la reacción de ciclación, sí lo es. Y podemos verificar que lo es, digamos. O sea, fíjense que el carbono 1, después de ciclado, está unido al hidrógeno, al oxidrilo, al oxígeno y a la cadena. Todos vemos eso, ¿no es cierto? Las 4 cosas son todas diferentes entre sí, lo cual hace que ahora el carbono 1 se haya transformado en un carbono simétrico, y eso te da la chance de que ese oxidrilo nuevo pueda ser acomodado o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Se generan 2 nuevas posibilidades. ¿Está claro? Por eso, en la página siguiente hay una frase que aclara eso, digamos, y que claramente dice que el carbono anomérico ahora es un carbono asimétrico o quiral, cuando antes, cuando estaba lineal, no lo era. Ahora sí lo es, después de la reacción de ciclación, y dado que es ahora un carbono asimétrico, eso da origen a 2 nuevos isómeros, que son los anómeros, y que son las formas alfa y beta. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Se crean 2 nuevas posibilidades más que antes eran inexistentes, porque ahora tenemos un carbono simétrico más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esto yo voy a aplicar ahora, porque tampoco es claro en la guía, digamos. En el carbono asimétrico, anomérico, digamos, si me piden escribir el anómero alfa, aceptemos esto, porque sé que estoy convencido que lo tiene mal aprendido, digamos. Ese oxidrilo tiene que estar dispuesto en trans en relación al último carbono. Y si me piden escribir el anómero beta, ese oxidrilo tiene que estar dispuesto en cis en relación al último carbono. Estoy convencido que les han dicho para abajo es alfa y para arriba es beta. Sí, está en la guía, sí. Bueno, a ver, vamos a aclarar. Porque el punto es abajo en relación a qué, o arriba en relación a qué, digamos, porque yo estoy tiene que haber referente, digamos, porque yo estoy por arriba del piso, pero estoy por abajo del techo, digamos. O sea, ¿qué es abajo y arriba? No queda claro eso. Antes de seguir con esto, quiero decir lo siguiente. O sea, el oxidrilo quinto, cuando yo escribía la fórmula derechita, me definía para la glucosa si el compuesto era D mayúscula o L mayúscula. Eso ya lo habíamos discutido, ¿no es cierto? Ahora, la realidad es que el oxidrilo quinto ya desapareció porque reaccionó. Ya no tenés más el oxidrilo quinto. Cuando la fórmula es cíclica, ¿cómo me doy cuenta si el compuesto es D mayúscula o L mayúscula? Sería la pregunta. Hay otro criterio diferente. El criterio es este. Si el último carbono, que vendría a ser el sexto, estos 5 tipos se habrán sentado en una mesa y dijeron, vamos a escribir las cosas así para ponernos de acuerdo, digamos, no hay ninguna lógica al respecto. Es como poner la letra A. ¿Cuál es la lógica? Ninguna. Eso es A, punto. O sea, si vos ponés el último carbono, que vendría a ser el sexto, mirando para arriba, entonces ahora eso va a ser de la serie D mayúscula cuando el compuesto es cíclico. Y si el último carbono lo pones mirando para abajo, ¿correcto? Entonces eso va a pertenecer a la serie L mayúscula. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ahora, yo estoy diciendo que la condición de trans
en relación al último carbono implica alfa. Concretamente, estoy diciendo esto, miremos todos acá. Como en la serie D mayúscula, estoy en la serie D mayúscula, el carbono 6 apunta para arriba, miremos todos acá. Miremos todos acá. Como en la serie D mayúscula el carbono 6 mira para arriba, la condición trans en relación al sexto es para abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Siempre y cuando el último quede mirando para arriba. La verdad de la milanesa es que como todos los hidratos de carbono en el organismo son de la serie D mayúscula y lo último siempre mira para arriba, tácitamente para alfa siempre será para abajo. Pero es para abajo siempre y cuando el último mire para arriba y estemos en la serie D mayúscula. Porque vamos a suponer que me pidieran, bueno, escríbame el enantiómero de la fórmula cíclica, la imagen especular. Digamos, yo acá tengo el ciclo, tengo que encajar el espejo y hacer la proyección. Pues lo que mira para arriba mirará para abajo y viceversa. Tendríamos eso que está escrito ahí, digamos, o sea, fíjense que el carbono 6 ahora mira para abajo, eso me indica que es de la serie L mayúscula, el cuarto mira para arriba, el tercero mira para abajo, el segundo mira para arriba, y ahora la condición alfa no es para abajo, porque la condición alfa implica que sea trans en relación al sexto, y como ahora el sexto apunta para abajo, digamos, la condición trans es mirando para arriba. Esa es la alfa L glucosa. ¿Es muy complicado esto? ¿Se entiende? ¿Y cuál es la dificultad? No, sí, me quedé pensando que tenía el concepto al revés, por lo que No, decir para abajo es alfa en tanto en cuanto el sexto mire para arriba, estoy diciendo. Claro, pero yo sabía que iba abajo, pero no sabía qué dependía. Y eso es lo que, claro, es alfa, mirando para abajo en relación a que Claro. tiene que haber un referente para definir el abajo y el arriba. Ese referente, digamos, es el último carbono. ¿Está claro? De manera que la condición alfa no es para abajo, la condición de alfa es trans. La condición beta es cis. ¿Se entiende este punto, no es cierto? ¿Para todos es claro esto? No van a tener, no creo que los compliquen, digamos, con hidratos de carbono de la serie L, porque la gran mayoría de lo que tenemos en nuestro cuerpo es de la serie D. Siempre para abajo va a ser alfa. ¿Se entiende este punto, no es cierto? Ahora, dijimos que había la posibilidad de que en vez de reaccionar con el anteúltimo carbono lo haga con el antepenúltimo, que sería el cuarto. O sea, si el primero reacciona con el cuarto, digamos, te quedaría una figura de geometría pentagonal, donde el quinto y el sexto se quedan afuera del ciclo, que ahí está escrito, ¿no es cierto? Y eso también podría ser la alfa de glucosa. Lo que pasa es que para diferenciar la geometría de hexágono de la geometría de pentágono, se le da la terminación furanosa si es pentágono y piranosa si es hexágono. Entonces, en rigor, esa que tienen ahí a la vista, digamos, es la alfa de glucofuranosa, pero la que estaba atrás es la alfa de glucopiranosa. La terminación alude a la geometría a la geometría adquirió, digamos, el compuesto después de la ciclación. Más abajo se pueden ver las pentosas. Está la D-ribosa, que es muy sencilla, fórmula de Fischer, tiene 5 carbonos, aldehído en uno y todos 8 hidrogenos mirando hacia la derecha, que cuando reacciona el primero con el anteúltimo, que vendría a ser el cuarto, da una furanosa, da un pentágono, donde el quinto queda fuera del ciclo. Es la alfa de glucofuranosa o ribofuranosa, y al lado está la D-desoxirribosa. Desoxi significa que le falta un oxidilo y concretamente le falta el segundo oxidilo, ¿correcto? O sea, esto, para escribirlo es lo mismo, nada más que en vez de en donde estaba el oxidilo en el carbono 2, pues no lo vamos a poner y ponemos un hidrógeno. ¿Está claro? ¿Cómo ciclamos la D-fructosa, que está abajo de todo, digamos? O sea, es una cetosa. Reacciona el carbono 2, que es el carbono numérico, con el anteúltimo carbono, que vendría a ser el quinto, y claramente queda que si reacciona el 2 con el quinto, te queda un pentágono en donde tanto el 1 como el sexto te quedan afuera del ciclo. ¿Lo ven, chicos, eso? O sea, esa que el punto gordo, digamos, es el carbono anumérico, que es lo que define el estado alfa o beta, digamos, y eso que está ciclado ahí es la alfa de fructofuranosa. ¿Está claro este punto, no es cierto? Sí. Bien.
el carbono que define la configuración alfa o beta, digamos, y que es lo que se llama extremo reductor de la cadena. No importa, digamos, o sea, la parte reductor, porque ejecuta reacciones redox. Lo que define, el carbono que define lo alfa o lo beta, digamos, participa de reacciones redox y decimos parte reductora. Parte reductora es lo que define lo alfa o lo beta. ¿Está claro? En este parcial nadie tiene que saber muchos conceptos redox. Yo simplemente quiero decir una cosa muy chiquita y fácil, digamos. O sea, simplemente decir, bueno, una molécula se oxida cuando pierde electrones y yo me voy a dar cuenta que se oxidó porque o bien ganó oxígeno o perdió hidrógeno. Si yo cuando veo el estado inicial y final veo que la molécula se enriqueció en oxígeno o perdió hidrógeno, yo digo, esa reacción es una oxidación, perdió electrones. ¿Está claro? Al revés, reducción es ganancia de electrones y se manifiesta en el compuesto porque hay ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. Queda claro esto, ¿no es cierto? Yo cuento en estado inicial, en estado final, la cantidad de hidrógeno y de oxígeno y veo cómo se modifica, puedo decir esto es una reducción o esto es una oxidación. Nada más, con eso me contento y punto. ¿Está claro? Vamos a la página de atrás, en donde vamos a ver las moléculas derivadas de los monosacáridos. O sea, dentro de los derivados de monosacáridos tenemos los azúcares ácidos. Los azúcares ácidos surgen de la oxidación de un monosacárido y ese carbono que se oxida se transforma en un grupo ácido o carboxilo. Está claro, por eso es azúcar ácido, digamos. Y hay dos posibilidades. Tenemos los ácidos aldónicos, en donde ocurre una oxidación en el carbono 1, o sea, ahí está escrito el ácido aldónico de la glucosa, que es igual a la glucosa, pero en el carbono 1, donde estaba el grupo aldehído, pues ahora ponemos el grupo carboxilo. Es el ácido D-glucónico. ¿Se entiende? No son 80 fórmulas distintas. Yo creo que se den cuenta que son 3 o 4 y después mínimas variantes, digamos, que tenemos que contemplar, digamos, para derivar en las demás, ¿no es cierto? Ahora, luego tenemos los ácidos urónicos, en donde la oxidación ocurre en el último carbono que en el sexto, digamos. Si yo tengo que escribir el ácido urónico de la glucosa, escribo la glucosa tal cual ya la he aprendido, pero en la posición 6 pongo el grupo carboxilo. Es el ácido D-glucurónico. Que los ácidos urónicos se pueden ciclar, como lo hemos aprendido, porque como el carbono 6 te quedaba fuera del ciclo, la fórmula de mesitálica del ácido urónico es la que está puesta al lado. ¿Lo ven, chicos? ¿Está claro? El sexto te quedaba afuera, entonces pones el grupo carboxilo afuera y uno se da cuenta claramente, digamos, que es un ácido urónico, ¿no es cierto? Está claro este punto, ¿no es cierto? Luego tenemos los azúcares alcoholes, que surgen de la reducción de la función principal, y la cual cuando se reduce se transforma en alcohol. O sea, es un polialcohol total, digamos. O sea, ahí está el desorbitol, que es el azúcar alcohol de la glucosa. Escribimos la glucosa, que tenía un grupo aldehído, pero lo vamos a reemplazar por alcohol. Perdón, Bien. En el desorbitol es el azúcar alcohol de la glucosa, donde en uno, donde estaba el aldehído, pongo la función alcohol y todo lo demás ya lo eran, digamos. O sea, es un polialcohol en un 100%. ¿Lo ven, chicos, esto? Luego están los aminoazúcares o exosaminas, que surgen de reemplazar o sustituir un oxidilo por un grupo amino. Generalmente esto sucede en el carbono 2. Ahí está puesta la glucosa, en cuyo carbono 2 tenemos un grupo amino, y por eso esa es la alfa de glucosamina. Es posible que en el nitrógeno del grupo amino esté asociado un grupo llamado acetilo. No importa en este momento de la materia que es eso, por eso a veces el nombre de N-acetilglucosamina, nadie tiene que saber escribir nada de eso, por supuesto, digamos. Y en la página que sigue, que es la número 4, digamos, tenemos los llamados ésteres fosfóricos, que son muy sencillos, digamos. O sea, ahí está a la izquierda escrita la glucosa, en cuyo carbono 6 está puesto el grupo fosfato, y por eso esa es la alfa de glucosa 6-fosfato. Es el primer producto, digamos, de una ruta que verán en el segundo parcial, que se llama glucólisis, ¿no es cierto?
Y después al lado, digamos, está escrita la fructosa, en cuyos carbonos 1 y 6 hay 2 fosfatos, y por eso es la alfa de fructosa, digamos, 1,6-difosfato. Se entiende que, en definitiva, son no muchas fórmulas y uno va poniendo accesorios, digamos, para dar todos los posibles derivados. Entonces hay que, a través de la relación, digamos, se hace mucho más sencilla aprender este tema, digamos. Vamos ahora a analizar el tema de los disacáridos. O sea, en el caso particular de la maltosa, es una combinación de una alfa de glucosa con otra alfa de glucosa. O sea, por ejemplo, acá hay una tabla, digamos, en la ejercitación, y dice, por ejemplo, maltosa. Miremos, por favor. Entonces, cuando dice acá poner monómeros, sería incorrecto poner que la maltosa es la combinación de una glucosa con otra glucosa, porque ya dijimos que no es lo mismo decir D que decir L, y no es lo mismo decir alfa que decir beta. Todos los chichis que están por delante de monosacárido lo tenés que poner porque si no lo van a poner mal. Claro. Hay que poner claramente, digamos, todo. Alfa de glucosa más alfa de glucosa, digamos. Ahí se ve, digamos, cómo es la estructura, digamos, de la maltosa. O sea, lo que ocurre, digamos, es que el carbono 1 de la primera glucosa, que está marcado con un punto gordo, que es lo que define lo alfa o lo beta, digamos, porque es un carbono numérico, reacciona con la cola, con el carbono 4 de la siguiente glucosa. Se pierde una molécula de agua y se establece el enlace entre ambos monosacáridos que se llama unión glucosídica. Para definir el tipo de unión glucosídica se pone cómo era el carbono anomérico que intervino, si estuvo en alfa o estuvo en beta. El único carbono anomérico que intervino, que es el 1, digamos, estuvo mirando para abajo, si estuvo en alfa. Y los carbonos que quedaron involucrados en el enlace, que son el 1 con el 4. O sea que la unión glucosídica es de tipo alfa 1,4, pero quiero que quede claro que ahora el extremo reductor del todo, digamos, es el oxilo que está adelante de todo. ¿Lo ven, chicos? En la segunda glucosa, digamos, que como mira para abajo, ese compuesto todo es la alfa maltosa, porque si ese oxilo que está mirando, digamos, adelante de todo, estaría mirando para arriba, se trataría de la beta maltosa, pero la unión glucosídica siempre es alfa 1,4, o sea, uno no debe confundir el tipo de unión glucosídica con la configuración del extremo reductor. ¿Se entiende este punto, no es cierto? El siguiente monosacárido es la lactosa, que es una combinación de una beta de galactosa con una alfa de glucosa. El primer monosacárido se puede ver claramente, digamos, que es una galactosa porque el oxígeno 4 apunta para arriba, y está en beta porque el gancho alguna vez estuvo mirando para arriba, el oxígeno S1 alguna vez, que ahora no está, digamos, estuvo mirando para arriba, y que reacciona con el carbono 4 de la glucosa, que siempre mira para abajo el 4, digamos, de manera que como ambos oxígenos están en posiciones opuestas, digamos, por eso el gancho viene cruzado, y por eso decimos que la unión glucosídica es de tipo beta 1,4, ¿está claro? Pero el extremo reductor, el oxígeno que está adelante, digamos que está mirando para abajo, y por lo tanto esa es la alfa lactosa. ¿Lo podemos ver eso? El único disacárido que ustedes tienen que aprender que carece de extremo reductor es la sacarosa. O sea, concretamente el análisis o la lógica es esta, digamos. Si la cabeza de un monosacárido reacciona con la cola del siguiente, siempre te va a quedar una cabeza libre para definir lo alfa o lo beta. Ahora, la única posibilidad de que no haya extremo reductor es que ambos carbonos anoméricos queden enlazados entre sí y no quede ningún oxígeno para definir lo alfa o lo beta. Y eso concretamente ocurre con la sacarosa, digamos. O sea, la sacarosa es una combinación entre, digamos, reacciona la alfa de glucosa, el carbono 1 de la alfa de glucosa, con el carbono 2 de la beta de fructosa. Fíjense que ambos carbonos anoméricos quedan enlazados entre sí. ¿Lo ven, chicos? Y por eso se define el enlace como de tipo alfa 1, beta 2. Hay que indicar ambos carbonos anoméricos que participaron en el enlace, alfa 1, beta 2. Y por supuesto no tiene extremo reductor porque no queda ningún oxígeno para definir lo alfa o lo beta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Queda claro? Bien. Los polisacáridos, por supuesto, no tenemos que escribir nada, simplemente comprenderlos. En el caso particular del almidón, es una combinación de dos polisacáridos que son amilosa y amilopectina. Amilosa está formado por alfa de glucosa, formando cadenas lineales cuyas uniones son de tipo alfa 1,4. O sea, imaginemos
150 glucosas, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, que es una cadena lineal, eso es lo que uno llama amilosa, ¿no es cierto? Amilopectina es parecido a amilosa, digamos, también presenta alfa de glucosa unidas por uniones de tipo alfa 1,4, pero cada 20 o 24 unidades aparece un punto de ramificación alfa 1,6. ¿Está claro? Es un polisacárido ramificado, amilopectina. Amilosa más amilopectina, la combinación es lo que uno llama almidón. Es una mezcla de dos polisacáridos distintos. Es un polisacárido del reino vegetal, porque en el reino animal nosotros contenemos glucógeno que es igual a la amilopectina, digamos, o sea, está formado también por alfa de glucosa, formando cadenas lineales con uniones de tipo alfa 1,4, pero cada 10 o 12 unidades aparece una ramificación alfa 1,6. Es doblemente ramificado, porque cada 24 unidades eran en la amilopectina, pero acá cada 12, y por tanto posee el doble de ramificaciones. ¿Cuál es la gracia de que por ejemplo, músculo, esquelético e hígado son los principales productores de glucógeno, digamos? ¿Por qué? ¿Para qué hacer ramificaciones? Si era la pregunta, digamos, y la cuestión. Para almacenarla, para poder almacenar y dar más rápido. No tiene que ver solamente con eso, digamos, sino que tiene que ver con que una molécula ramificada, digamos, se almacena mucho más compactamente, digamos, que una molécula que está alargada. O sea, vos tenés un ovillo y ahí tenés mucho más glucosas, digamos, ocupando mucho menos espacio, digamos, que una molécula que podría ser muy extensa si no tuviera ramificaciones, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta cuestión. Y lo que vos decís también es correcto, digamos, o sea, el hecho de tener ramificaciones, digamos, posibilita, digamos, un metabolismo más rápido. Esto hay que decirlo, pero no lo puedo contar ahora. Y después, el último polisacárido que tenemos que conocer, digamos, es la celulosa, que está formado por beta de glucosa, formando cadenas lineales, cuyas uniones son de tipo beta 1,4 y carecen de ramificaciones. Claro lo que estoy diciendo. Es importante entender el tipo de unión que tienen los polisacáridos, porque nosotros en nuestro tubo digestivo carecemos de enzima para romper los uniones de tipo beta 1,4. Por eso no podemos degradar la celulosa. No podemos aprovechar la glucosa de la celulosa, que es lo que uno convencionalmente llama fibra, porque no podemos romper esas uniones. No, por eso el tránsito para acelerar. Acelera el tránsito, son hidrofílicas, estas cosas atraen agua y por lo tanto promueve el peristaltismo y el tránsito, digamos, la evacuación, digamos, pero no podemos, no aporta calorías porque no la podemos digerir, estas cosas. Una vaca sí, pero nosotros no. ¿Se entiende este punto, no? Sí. Vamos a la página siguiente, en donde está, vamos a hablar de los aminoácidos. Y quiero decir lo siguiente, digamos, o sea, ahí a la derecha está puesto un grupo carboxilo, fíjense que está puesto el grupo carboxilo y después una serie de carbonos que continúan, digamos, o sea, la numeración es 1, 2, 3, 4, bueno, los que vienen, ¿no es cierto? Pero hay una manera alternativa de asignar después del grupo carboxilo los carbonos que siguen, que es poniendo letras griegas. O sea, el 2 sería el alfa, el 3 el beta, el 4 el gamma y así sucesivamente. Siempre que hay una función carboxilo, eso ocurre. ¿Está claro? Entonces, a la izquierda se muestra desde lo general cómo es la estructura de un aminoácido. Tiene su grupo carboxilo principal conectado al carbono 2 o alfa, ¿sí? Luego tenemos el grupo amino principal conectado al carbono alfa, el hidrógeno y después viene el R que depende de cada aminoácido en particular. Como el grupo amino está asociado al carbono 2, que es el alfa, por eso decimos que se trata de un alfa aminoácido, porque si el grupo amino estaría unido al carbono 3, sería un beta aminoácido, o podría ser un gamma aminoácido y se estaría conectado con el carbono 4. Hay un neurotransmisor que probablemente escucharon o van a ver, digamos, que se llama GABA. GABA es inhibitorio, digamos, se llama ácido gamma aminobutírico, es un gamma aminoácido, digamos, no forma proteínas, por supuesto, sirve para otra cosa. Está claro, ¿no es cierto? Ahora, otro punto que también podemos ver de lo que está allí, digamos, es que el carbono alfa es un carbono asimétrico, o sea, es posible analizar que las cuatro cosas a las cuales están unidas son todas diferentes entre sí, ¿no es cierto?
Y por lo tanto, podemos afirmar que los aminoácidos pueden rotar la luz polarizada. Claro que no podemos saber en qué sentido lo harán, si lo harán hacia la derecha o hacia la izquierda, porque eso no podíamos adivinarlo, ¿cierto? Ahora, sí tengo que afirmar lo siguiente, digamos, lo que en los glúceos era el oxidilo más apartado de la función principal para definir si era D mayúscula o L mayúscula, acá lo es el grupo amino que está unido al carbono alfa, que como está escrito hacia la izquierda, todos los aminoácidos que forman nuestras proteínas son todos L-alfa aminoácidos. ¿Está claro? En nuestras células los glúceos son D mayúscula y los aminoácidos son L mayúscula. ¿Cómo vamos a clasificar los 20 aminoácidos, digamos? El criterio es de acuerdo a la polaridad de R a pH 7. Se toma un pH de referencia que es el pH neutro. Nosotros no tenemos pH neutro, tenemos un pH ligeramente un poquito superior, 7,4. No importa, entonces se toma un pH 7, digamos, como criterio, digamos, y entonces uno puede clasificar a los aminoácidos en 4 grupos o subgrupos, ¿no es cierto? El grupo A, digamos, son los aminoácidos con R no polar, significa que el R presenta cadenas que carecen de funciones químicas, y las cadenas dijimos que no son apolares, ¿no es cierto? Hay 8 que son alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, metionina y prolina. Luego en el grupo B tenemos los aminoácidos con R polar pero sin carga, o sea, tienen grupos funcionales como ser oxidilos, sulfurilos, etcétera, pero que carecen de carga eléctrica, no tienen carga, digamos, hay 7, como ser glicina, cisteína, serina, treonina, asparagina y glutamina. Luego tenemos aminoácidos negativos o ácidos, porque en el R tienen un grupo carboxilo adicional, como ser el aspartato y el glutamato, y el último grupo, digamos, corresponde a los aminoácidos positivos o básicos. Los últimos dos grupos tienen carga eléctrica, los dos primeros obviamente no, digamos, tienen otro nitrógeno adicional dentro del R y hay 3, digamos, que son lisina, histidina y arginina. De los 20 aminoácidos que ahí están indicados, 10 son esenciales. Hay que comerlos porque nosotros no los podemos producir. Hay que saber cuáles son esenciales y cuáles no. La gran mayoría de los esenciales están en el primer grupo, son todos esenciales, menos alanina y prolina. En el segundo grupo, treonina es esencial, y los últimos 3 básicos son esenciales. ¿Está claro? Con una E se indica cuáles son los esenciales. Hay reglas mnemotécnicas que se las pueden inventar o andan dando vuelta para recordar cuáles son esenciales y cuáles no, y si no se lo aprenden. ¿Cómo escribirlos? Demos vuelta a la página. Vamos a ver cómo zafamos de esto. Esto vamos a aceptar, porque yo voy a aplicar esto la semana que viene. Pero el punto es que a pH 7, el grupo carboxilo está ionizado con una carga negativa, y el grupo amino tiene un hidrógeno adicional con una carga positiva. Yo voy a explicar esto el lunes, la semana que viene. Yo creería igualmente que si ustedes escriben el aminoácido de la manera que yo lo presenté, de esta manera, no los van a jorobar. Pero la realidad, y lo justificaré cuando veamos pH, digamos, es que a pH 7, desde lo fisiológico, 7,4, que es básicamente lo mismo, digamos, el aminoácido, digamos, en la célula se encuentra de esta manera, con el carboxilo sin el hidrógeno y con el amino con un hidrógeno extra. Punto suspensivo para cuando venga la justificación de esto. ¿Está claro? O sea, esta es la matriz que contiene los 20 aminoácidos, y esta pata que va para abajo corresponde al R, que es lo que quiero mostrarles porque es la diferencia, porque toda esta historia que está para arriba, digamos, es igual para todos, ¿no es cierto? A ver cómo zafamos. Por ejemplo, aspartato y glutamato tienen otro grupo carboxilo adicional dentro del R. Por ejemplo, el aspartato tiene un carbono con un carboxilo extra, digamos, y el glutamato tiene 2 carbonos con un carboxilo extra. ¿Lo ven eso, no es cierto? Nada. Los dos tienen carboxilo, pero uno más largo que el otro. Del aspartato sale la asparagina y del glutamato sale la glutamina. Son iguales, pero simplemente reemplazamos el grupo carboxilo por una función amida. Ahí se puede ver la función amida. Del aspartato tenemos la asparagina, del glutamato deviene la glutamina. ¿Está bien, no es cierto?
Fenilalanina, tirosina y triptofano son calificados como aminoácidos aromáticos y se llaman así porque tienen anillos bencénicos. La fenilalanina tiene un carbono con un benceno colgando, no tiene funciones y por tanto es no polar. Si escribimos lo mismo, pero abajo de todo le encajamos un oxidilo, pues es polar y esa es la tirosina. ¿Está claro? Y el aminoácido más voluminoso de todo, que por supuesto también es no polar, es el triptofano, que tiene un benceno fusionado con otro anillo pentagonal con un nitrógeno y luego un carbono hacia arriba que lo conecta con la matriz que es la que presenté previamente, ¿no es cierto? Uno súper fácil es la alanina, de hecho, digamos, tiene un metilo, digamos, como R. Uno más fácil todavía es la glicina, solo tiene un hidrógeno, digamos. Pero quiero decir una cosa, si la glicina tiene un hidrógeno, el carbono alfa deja de ser asimétrico, porque ahora tiene el carbono alfa dos hidrógenos, ¿no es cierto? De manera que de los 20 aminoácidos, atrás está escrito esto que estoy indicando, la glicina es el único que no tiene isomería óptica. O sea, cuando se presente en la guía los aminoácidos, te va a decir L-alanina, L-valina, L, pero cuando llegue glicina, la L por delante no va a estar. Está claro este punto, ¿no es cierto? Valina, leucina, isoleucina son aminoácidos ramificados. Se puede ver ahí que tienen ramitas y son no polares porque carecen de funciones químicas, digamos. La valina tiene un carbono, un hidrógeno y en vez de valina, dos metilos. Si le ponemos un carbono más, es leucina. Y si la ramificación parte del primer carbono, o sea, carbono, metilo y dos carbonos para abajo, esa se llama isoleucina. Son no polares. No hay función química alguna. Aminoácidos que contienen azufre. Metionina tiene dos carbonos, un azufre y un metilo final. El azufre está metido en la metionina. ¿Está claro? Como uno puede, digamos, buscarse cosas como para más o menos zafarla, ¿no es cierto? Es no polar, por supuesto, la metionina. Pero la cisteína tiene un carbono con un grupo sulfidilo y por lo tanto es polar. ¿Sí? Serina, treonina y tirosina son aminoácidos que tienen función alcohol. Serina es por lo tanto polares, digamos. Serina tiene un carbono con un oxidilo, treonina tiene dos carbonos y en el primero tiene la función alcohol y la tirosina, bueno, tiene función alcohol y aparte es aromático y estaba arriba, ¿no es cierto? La prolina es el único iminoácido. Iminoácido, ¿qué significaba eso? Cuando al principio de la clase, ya seguramente nos hemos olvidado, digamos, teníamos una amina secundaria, o sea que el nitrógeno tenía dos sustituyentes, la parte residual se llamaba grupo imino, y eso es lo que pasa. Miremos todos acá, necesito sus vistas acá. Acá está escrita la prolina por entero, a ver si la comprendemos. Su grupo carboxilo principal, conectado al carbono alfa, el hidrógeno, el nitrógeno, y el R, sencillamente, son estos tres carbonos que pegan la vuelta y se vuelven a conectar con el nitrógeno que está conectado con el carbono alfa. Es el único que tiene esa historia de cuyo R pega la vuelta y vuelve a conectarse con esto, porque ninguno, todo lo demás, no le dan bolilla a esto, digamos. Se puede ver, digamos, que el nitrógeno presenta dos sustituyentes, digamos. Está conectado con el último carbono del R y con el carbono alfa, es una amina secundaria. Por eso en vez de decir NH3 más, dice NH2 más, tiene un hidrógeno de menos. ¿Lo ven eso? Y a mí me quedó claro por hidrógeno. Porque ¿Nitrógeno o hidrógeno? Para hidrógeno. Está bien. El hidrógeno tiene una cantidad... Sí, si tiene el nitrógeno dos sustituyentes, va a tener un hidrógeno de menos que si tuviera un sustituyente. ¿Está claro? ¿Se entiende? Y tengo que decir algo que es sumamente importante, y de hecho en el parcial del año pasado lo preguntaban, digamos, o sea, cuando hablemos de estructura de proteínas, digamos, si la prolina tiene un hidrógeno de menos en relación a todos los demás aminoácidos, veremos que la prolina está incapacitada en la formación de uniones puente hidrógeno para estabilizar las proteínas, digamos. Yo lo voy a volver a repetir esto. O sea, claramente la pregunta del año pasado en el examen te preguntaban, digamos, ¿qué aminoácido desestabiliza, por ejemplo, la estructura secundaria o algo por el estilo? Digamos, hay que citar la prolina porque la estructura secundaria, digamos, de una proteína no importa, digamos, yo ya voy para abordar este tema, digamos, o sea, se sostiene gracias a uniones puente hidrógeno y la prolina, digamos, no lo puede producir, no lo tiene.
Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Nada, los tres últimos aminoácidos, la lisina tiene en el R tiene 4 carbonos y en el épsilon, que es el último, tiene un grupo amino adicional. La histidina tiene un carbono con ese anillo pentagonal con 2 nitrógenos que se llama imidazol, y eso es importante para cuando hablemos de hemoglobina y mioglobina, el grupo imidazol. Y después el último aminoácido es la arginina, que tiene 3 carbonos y esa función nitrogenada que está abajo que se llama grupo guanidinio. Entonces, la verdad, uno los tiene que reagrupar y verlos del siguiente modo, digamos. Los que tienen carboxilo, los que tienen amida, los que tienen anillito, los que tienen rama, los que tienen azufre, los que tienen alcohol. Entonces, esas 20 cosas se te concentran mucho más, digamos, y digamos, si uno los reagrupa, digamos, me encantaría que se pudieran separar los 20, digamos, pero por lo menos creería yo que 10 o 12 zafan. Creo que sí. Sin problema. Está claro, ¿no? Entonces ahí, por supuesto que va a haber que sentarse como para reconocerlos y practicarlos, ¿no es cierto? Vamos a la página siguiente, a la que demos vuelta. Por supuesto que esto en clase no indicaron nada, no importa. Eso no va a ocurrir en todo el año. No van a basta. No van a basta. A mí la docente me dijo que no lo tomó, y la profesora del seminario dijo que lo tomó. Sí, eso es lo que también va a ocurrir, digamos, o sea, entonces vamos a saber todo y después que ellos digan lo que quieran. Vos vas al examen, te sentás muy tranquila, estudiaste toda la información y después es un tema de ellos. Está claro lo que estoy diciendo, sí, lo preguntan. Lípidos. Los lípidos tienen una definición que más bien es una característica o una propiedad, digamos, o sea, la primera frase señala, digamos, que son compuestos solubles en solventes orgánicos no polares e insolubles en agua. O sea, esta definición en realidad no habla nada de la estructura de cómo es un lípido. Está diciendo, mira, los lípidos nunca pueden ser polares. Los lípidos son o bien no polares, o lo mejor que le puede ocurrir es que sean anfipáticos. No, digamos, jamás nunca con lípido polar, porque directamente está todo mal. Estás diciendo que se puede disolver en agua y un lípido no lo puede hacer eso, ¿no es cierto? Está claro, ¿no? Bueno, dentro de algunos lípidos hay moléculas que se llaman ácidos grasos, que están indicados con las siglas de AG, y su característica es que presentan una función carboxilo y después una cadena hidrocarbonada que es esa R, que suele ser larga, y en el transcurso de dicha cadena hidrocarbonada pueden o no contener dobles ligaduras, que lo simbolizamos con un triangulito. Entonces, sobre la base de esta posibilidad uno puede clasificar a los ácidos grasos en 2 categorías. Por un lado tenemos los saturados, que son aquellos que carecen de dobles enlaces, y los insaturados, que son aquellos que contienen dobles ligaduras. Ejemplos de ácidos grasos son los que están indicados abajo. Por ejemplo, dentro de los saturados, que son la clase A, tenemos el ácido palmítico, que es un 16,0, o el esteárico, que es un 18,0. O sea, eso indica la cantidad de carbonos y después del doble punto el número de ligaduras, que no hay, porque son justamente saturados, ¿no es cierto? Y después están los insaturados, de los cuales hay esos 4 como muy importantes. El ácido oleico, que es un 18,1 delta 9, significa que tiene 18 carbonos, un doble enlace, el cual está entre los carbonos 9 y 10, eso significa. Cuando hay más de un doble enlace, siempre las dos ligaduras están separadas de 3 en 3. Por ejemplo, para el ácido linoleico es un 18,2 delta 9 y 3,12. Para el ácido linolénico es un 18,3 delta 9 y 3,12 y 3,15. Y si fuera ácido araquidónico es un 20 con 4 dobles enlaces, y la primera empieza en 5 y 3,8 y 3,11 y 3,14. O sea, si se ve cuántas hay, se ve dónde empieza la primera, se sabe dónde están las demás. Queda claro este detalle, ¿no es cierto? Ahora, hay una nomenclatura muy antigua que aún persiste, y creo que nos vamos a dar cuenta todos, digamos. O sea, nosotros dijimos que cuando había una función carboxilo, cuando había un grupo carboxilo, o sea, está el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, digamos, podemos poner letras griegas del 2 en adelante. O sea, el 2 es el alfa, el 3 es el beta, el 4 es el gamma. Bueno, particularmente para los ácidos grasos, el último carbono, no importa cuál número sea, lleva la última letra del abecedario griego, que es la letra omega. ¿Está claro? Entonces, antiguamente, y hoy en día
lo van a reconocer cuando lo diga, digamos, para los insaturados, para los que presentan dobles ligaduras, se suele contar desde el carbono omega para arriba, donde te calza el último doble enlace. Por ejemplo, miremos todos. Para el ácido oleico, el carbono omega es el 18, el último, ¿correcto? Y como la doble ligadura está en la posición 9, la diferencia entre 18 y 9 son 9 lugares, y por eso decimos que el oleico es un ácido graso omega 9. ¿Está claro? Para el linoleico, el omega sigue siendo el 18, que es el último, pero la última doble enlace está en la posición 12, la diferencia entre 18 y 12 es 6, ese ácido graso es un omega 6, etcétera. De algún lado lo deben haber escuchado. ¿Por qué nos sugieren comer, entre otras cosas, digamos, ácidos grasos omega 6, 3, 9, etcétera, digamos? El punto es que nosotros tenemos sistemas enzimáticos para poner dobles ligaduras entre el carbono 1 hasta el carbono 9, pero no podemos producir dobles ligaduras más allá de la posición 9, digamos, no lo podemos hacer en 12, en 15, etcétera, pero son necesarios para determinadas funciones metabólicas, y por eso, entre otras cosas que hay que decir, pero vamos por este lado, digamos, y por eso el concepto que figura a continuación como ácido graso esencial. Ácido graso esencial es aquel que posee dobles enlaces más allá de la posición 9, porque no lo podemos hacer, y necesariamente hay que comerlo. Está claro este punto, ¿no es cierto? Otra cosa que quiero indicar es que cuando uno dibuja una doble ligadura, la configuración puede ser de tipo cis o de tipo trans, de acuerdo a como vemos los hidrógenos, y esto lo estoy anticipando para decir que las dobles ligaduras en los ácidos grasos de la naturaleza siempre presentan configuración cis, o sea, no hay en la naturaleza, o no se produce en la naturaleza, ácidos grasos con dobles enlaces trans. ¿Para qué se los hace con configuración cis? Hay una justificación de peso, y que es que las colas con dobles enlaces cis son un determinante para que las membranas biológicas sean más fluidas, esa es la razón. Y claro, los ácidos grasos en sí mismos no son lípidos, sino que pueden formar parte de una categoría de lípidos que se llaman lípidos saponificables. O sea, cuando uno clasifica los lípidos, están por un lado los saponificables, que son aquellos que presentan ácidos grasos en su estructura, y después tenés los insaponificables, que son aquellos que no presentan ácidos grasos. ¿Se entiende? O sea, de acuerdo a que poseen o no ácidos grasos, uno puede clasificar a los lípidos en general. Hay otra clasificación alternativa, no sé cuál pusieron este año, digamos, es que uno puede clasificar a los lípidos en simples, son aquellos que tienen en su composición carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos son aquellos que, aparte de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden tener otro elemento alternativo como ser nitrógeno, fósforo o azufre. ¿Está claro? No sé cuál es, o esta o la otra. Están todos ahí los líquidos metidos. Entonces, vamos, ¿cómo zafamos si nos piden que escribamos en el examen, que de hecho ha ocurrido, digamos, algún ácido graso? Veamos al pie de la página. En esa misma página. Abajo de todo. O sea, por ejemplo, en el caso particular del ácido palmítico, yo le puedo enchufar los 16 carbonos, pero puedo hacer algo más simplificado que lo que está ahí, digamos. O sea, el carbono 1 es el grupo carboxilo, luego pondría 14 carbonos hidrógenos 2 para llegar hasta el número 15avo, puesto que el carbono hidrógeno, el número 16 es carbono hidrógeno 3. O sea, siempre un ácido graso empieza con un grupo carboxilo y termina con un metilo, y en el medio está todo el relleno. No sé si claro que está la diferencia. Eso es más fácil que escribirle los 16 carbonos, que se lo puede poner igual, digamos, carbono por carbono, y traer todo así lo concentraste, digamos. Al lado hay escrito un ácido graso insaturado, digamos, el oleico, digamos, que tiene un doble enlace entre 9 y 10, digamos. O sea, el 1 es el carboxilo, luego vienen 7 carbonos de hidrógeno 2 para llegar hasta el número octavo, porque entre 9 y 10 detallamos la doble ligadura. Luego ponemos otros 7 carbonos de hidrógeno 2 para llegar hasta el número 17avo, puesto que el 18 es carbono de hidrógeno 3. ¿Zafa esto? Bien. Página que sigue. Vamos a analizar, tenemos que llegar hasta el número 7, o sea que no me falta mucho. Tenemos que empezar con los acilgliceroles, digamos. Los acilgliceroles, o sea, con los que tienen ácidos grasos, digamos, surgen de la combinación de una molécula llamada glicerol o glicerina, que es un trialcohol. Se puede ver que tiene 3 carbonos y en cada carbono un oxidilo, digamos, y el glicerol puede reaccionar o bien con 1, o bien con 2, o bien con 3 ácidos grasos.
Quiero recordar que ácido más alcohol da éster, y es la función química que aparecerá en los compuestos que se crean, digamos, o sea, para dar un monodi o triacilglicerol, ¿no es cierto? Ahí se puede ver, digamos, si el ácido graso reacciona con el carbono 1, es un 1 monocilglicerol. Espero que se vea la función éster, que es carbonilo seguido de oxígeno. ¿La ven, chicos? Eso era la función éster, ¿eh? O carbonilo. ¿No lo vemos? Este. No, acá, esta es la función éster. En el compuesto. Todos vemos monoglicérido, diglicérido, triglicérido cuando reaccionan los tres oxílidos del glicerol. El mono y el di, como tienen oxílidos libres, son anfipáticos y tienen la chance de formar micelas, pero el triglicérido, como ya no tiene más oxílidos libres, digamos, es totalmente apolar, insoluble 100% en agua. Grasa o aceite y agua no se mezclan. ¿Está claro? Luego están las ceras. Las ceras son ésteres, y ahí se puede ver la función éster cuando hablamos de la cera un poquito más abajo, tanto de un ácido como de un alcohol, ambos de cadena larga. Es un éster simple, pero ambos componentes llevan cadena larga y por lo tanto es 100% no polar, no tiene polaridad alguna. Luego tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos o fosfoglicéridos están formadas, a ver, miremos acá, por una molécula de glicerol. Por uniones éster se enganchan dos ácidos grasos en los carbonos 1 y 2, y en el carbono 3 se engancha el ácido fosfórico. Y el glicerol. El glicerol conecta en 1 y 2 los dos ácidos grasos, y en el carbono 3 el fosfato o ácido fosfórico. Esa estructura así planteada recibe el nombre de ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es la estructura base de todo fosfolípido. Todos tienen ácido fosfatídico, ¿está claro? Y para que el ácido fosfatídico se constituya en un fosfolípido, al fosfato se le pega un alcohol o una molécula X genérica, digamos, que es la cabeza polar del fosfolípido. O sea, al lado con las rayas está el bosquejo, o sea, la rayita chiquita vendría a ser el glicerol, las dos rayas largas vendrían a ser los ácidos grasos que están en 1 y 2, en 3 tenés la P con el circulito que sería el fosfato, y A es la molécula variable que estoy indicando. ¿Qué cosas pueden ser A? Lo que ustedes ya conocen, digamos, puede ser colina, etanolamina, serina e inositol, y de ahí, y como están enganchados con el ácido fosfatídico, de ahí el nombre, fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina, fosfatidil lo que le pongas. ¿Está claro? Aprendamos un par a escribir, digamos. Por ejemplo, que quede claro que esta es la matriz que siempre tiene que ser escrita, digamos. O sea, acá está el ácido fosfatídico, y si al oxígeno del fosfato le ponemos dos carbonos con un amino, eso es la etanolamina. Esta es la fosfatidiletonolamina. ¿Lo vemos? Si escribo lo mismo, pero de la etanolamina reemplazo los 3 hidrógenos por 3 metilos, eso ya es colina, y eso es la fosfatidil, pero colina. ¿Lo vemos? Esos dos me interesan, el que está abajo no me importa. ¿Está claro? Abajo de la manga hay que tener algo de esto. No es tan complicado. Si uno entendió, hay que sentarse a recordarlo, nada más que eso. ¿Está claro, no? Bien. Ahora, vamos a dar vuelta a la hoja y simplemente describir la posibilidad de otros fosfolípidos, de los cuales acá ya aprendemos garabatos, porque nadie va a pedir nada de esto, digamos. Están los lisofosfolípidos. El prefijo liso implica el hecho de que de los dos ácidos grasos uno está ausente, puede ser tanto el primero como el segundo, ¿correcto? Es lo mismo, pero con un ácido graso, digamos. Luego tenemos el plasmalógeno, que con la raya que venimos haciendo no notamos la diferencia, y la diferencia radica en que la primera cadena con el glicerol establece una unión de tipo éter en vez de tipo éster. ¿Está claro? Y el último, digamos, es la cardiolipina. La cardiolipina, ¿cómo? Dos diagliceroles. ¿Qué cosa? Diagliceroles. ¿De cuál me estás hablando? Cardiolipina está la cardiolipina. por Sí, vamos a contar. Sí, pará. La cardiolipina tiene dos moléculas de ácido fosfatídico que yo las he puesto paradas, enfrentadas,
un ácido fosfatídico, enfrente otro ácido fosfatídico, y ambos fosfatos de los dos fosfatídicos están conectados por otra molécula de glicerol, que era lo que creo que estabas queriendo decir, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, son dos fosfatídicos conectados por un glicerol. De manera que, si a mí me preguntaran cuál es la composición de la cardiolipina, debo indicar que contiene, miren acá, 3 moléculas de glicerol, 2 moléculas de ácido fosfórico y 4 ácidos grasos. Porque son 2 ácidos fosfatídicos en conexión con otro glicerol. Con el criterio que habíamos, porque esto va a aparecer, digamos, con el criterio de A, o sea, si la estructura base es el ácido fosfatídico, al cual encajabas un A genérico, porque eso también lo preguntan de esta manera, digamos, o sea, si este es un ácido fosfatídico, A vendría a ser todo esto. A en realidad es fosfatidilglicerol conectado con la matriz constante, que es el ácido fosfatídico. Es otra manera de proponer la cardiolipina. La cardiolipina está en la membrana mitocondrial interna. Para todos es claro esto, no van a pedir fórmula ni nada, sino que hay que simplemente comprenderlo. Esto se entiende, con estos ganchos que están acá, punto. Esfingolípidos, tampoco hay fórmula que aprender, digamos, pero hay que entenderlos, como lo vamos a contar. Los esfingolípidos están formados por una molécula de 18 carbonos que se llama esfingol o esfingosina, ahí está bosquejada, la raya que contiene 18 carbonos, en el carbono 1 tiene un oxidilo, en 2 tiene un grupo amino, en 3 tiene otro oxidilo, y entre 4 y 5 presenta un doble enlace, y después carbonos hasta el número 18avo. Eso es, desde lo gráfico, como es la molécula de esfingol o esfingosina, ¿no es cierto? Y al lado, lo que se puede ver es que el esfingol, a través de su grupo amino que está en la posición 2, reacciona con el grupo carboxilo de un ácido graso, y lo que va a ocurrir es que el hidrógeno del grupo amino con el oxidilo del carboxilo se desprenden o eliminan como agua, y las moléculas se ensamblan a través de una unión de tipo amida, y por eso el compuesto que nosotros hemos creado se llama ceramida. Ceramida, por lo tanto, vamos a definirlo como la reacción del esfingol con un ácido graso a través de un enlace de tipo amida, y la ceramida aún no es un esfingolípido, sino que también es la estructura base de todo esfingolípido, al cual también le vamos a pegar una cabeza polar X de manera genérica. ¿Dónde va a ir enchufada la X? Miremos acá, por favor, digamos. Si desde 2, que es donde estaba el grupo amino, se engancha el ácido graso, desde el carbono 1 del esfingol, donde está la función alcohol, es donde va la X, la cabeza polar. O sea, este caballete vendría a ser la ceramida, desde 2 está enganchado con el ácido graso, y en el carbono 1 del esfingol, donde está la función alcohol, es donde reacciona la cabeza polar X. ¿Lo comprendemos esto? Esto es un bosquejo de lo que sería un esfingolípido. ¿Qué cosas pueden ser X? El detalle está puesto al lado. X puede ser un fosfato seguido de colina, todo eso enchufado en la ceramida, y entonces se trata de la esfingomielina, ¿no es cierto? O sea, si me preguntaran la composición de la esfingomielina, tengo que decir que tiene fosfato, colina, esfingol y ácido graso, esas 4 partes, ¿no es cierto? X puede ser un glúcido, y tenemos una familia de compuestos que son los glucolípidos o glucoesfingolípidos, de los cuales hay 4 subtipos. En el caso A, X puede ser un monosacárido que sea o bien glucosa o galactosa, asociado a la ceramida, y le decimos cerebrósido, gluco o galactocerebrósido. En el caso B, X es un oligosacárido, tetrasacárido pegado a la ceramida, le decimos globósido. En el caso C, X es un mono u oligosacárido pegado a la ceramida, pero que tiene moléculas de sulfato, le decimos sulfátido. Ahí al lado hay un carabato, o sea, veamos acá, o sea, acá está la ceramida, acá se me ocurrió dibujar un trisacárido y algunos sulfatos pegados a algunos monosacáridos. ¿Lo ven, chicos? Y en el caso de, digamos, X es un oligosacárido pegado a la ceramida, pero tiene moléculas llamadas ácido ciálico, o su nombre químico, NANA, siglas de ácido N-acetilneburamínico, se trata de un gangliósido. Acá no nos van a pedir que dibujemos nada, digamos, simplemente comprender lo que está contándose acá, sí, y en la guía hay ejercitación en donde hay que tirar alguna cosa de esto, pero solamente comprenderlo. ¿Está claro, no? Sí. Vamos a la última hoja.
Obviamente que están los lípidos insaponificables, quiere decir no contienen ácidos grasos en esa estructura, digamos. O sea, ahí tenemos los esteroides. Los esteroides derivan de una estructura que es un panalcito de 4 anillos fusionados que se llama ciclopentano perhidrofenantreno. El colesterol es el que está dibujado ahí, pero obviamente todos los derivados del colesterol también son esteroides, digamos. O sea, pueden ser hormonas que se verán a lo largo de la materia, digamos. O sea, dudosamente pregunten, digamos, cómo se dibuja el colesterol, digamos. O sea, tiene los anillos que se denotan por letras A, B, C y D. El anillo B tiene un doble enlace, tiene una única porción polar. Bueno, en el anillo D hay una cadena ramificada de 8 carbonos, hay 2 metilos en esos 2 valles, y esto sí quiero apuntar, digamos, tiene una única porción polar, que es el oxidilo que está en el anillo A. ¿Está claro? O sea, concretamente, al margen de todo los garabatos que están ahí, digamos, o sea, el colesterol es un socotropo que tiene 27 carbonos, digamos, y tiene una única función, que es ese oxidilo, digamos, que tiene el carbono 3. Entonces, a lo mejor los tipos te van a preguntar, ¿esta molécula qué es? ¿Polar, no polar o anfipática? Anfipática, porque tiene una mínima porción. Anfipática, Está bien, bueno, son un poco optimistas ustedes, digamos, porque estamos hablando, claro, estamos hablando de un coso de 27 carbonos, digamos, con una única función química, digamos, con lo cual, digamos, el detalle es este, digamos, o sea, decir que el colesterol es anfipático implicaría señalar, digamos, que si vos pones colesterol en agua, tendrías la chance, digamos, de que la molécula forme micelas o bicapas lipídicas, cosa que no ocurrirá jamás. Lo que pasa es que la cátedra sí lo contempla como anfipático, porque asociado con el colesterol es un componente de membrana, asociado con otros lípidos distintos, tiene que haber otros. Ese oxidilo, que es la porción polar, mide hacia la fase acuosa, digamos, y todo lo restante va hacia la parte lipídica. O sea, combinado con otros lípidos tiene función anfipática, pero en la realidad, digamos, puro, en agua, digamos, no tiene conducta anfipática, digamos, es no polar. Está claro que este detalle, ¿no es cierto? Nada, lo demás, terpenos, surgen de la condensación de una molécula, digamos, que se llama isopreno, que tiene 5 carbonos. Se ve ejemplos: vitamina D, vitamina A, vitamina E, beta-caroteno, y las prostaglandinas, digamos, derivan de ácidos grasos que tienen 20 carbonos poliinsaturados. No hay que saber nada en relación a eso. Vamos a ver lo último, y de ese modo estaríamos terminando. Analizar los nucleótidos. O sea, los nucleótidos están formados por 3 componentes, digamos. O sea, están formados por una base nitrogenada, la cual puede ser púrica, como adenina o guanina, o pirimídica, como ser citosina, timina y uracilo. Está formado por una pentosa, que puede ser o bien D-ribosa o bien D-desoxirribosa, y el último componente es el ácido fosfórico. ¿Está claro? En relación a la estructura de las bases púricas, que tampoco nos van a pedir que las escribamos, pero sí tenemos que reconocerlas, digamos. O sea, las púricas derivan de esos 2 anillos fusionados, uno hexagonal con otro pentagonal, con esos 4 nitrógenos en los vértices, ¿correcto? Si en el carbono 6 del hexágono, digamos, ponemos un grupo amino, identificamos eso como adenina. Si en el carbono 6 ponemos un carbonilo, digamos, y en el 2, digamos, ponemos un grupo amino, es la otra, que es la guanina. ¿Está claro? Las pirimídicas derivan de la parte hexagonal exclusivamente, digamos, numerando desde el nitrógeno de abajo hacia la izquierda, y entonces, si en los carbonos 2 y 4 hay grupos carbonilo, es el uracilo. Si nuevamente en 2 y 4 hay carbonilo, pero en 5 hay un metilo, es la timina. Y finalmente, si en 2 hay carbonilo y en 4 un amino, la que me queda, que es la citosina. ¿Está bien? Demos vuelta a la hoja. La pentosa, hemos dicho que puede ser tanto ribosa como desoxirribosa. Diferenciábamos ribosa de desoxirribosa a nivel de la porción 2', en donde si había un oxidilo era la D-ribosa, pero si ese oxidilo estaba ausente era la D-desoxirribosa, ¿no es cierto? ¿Por qué llevan números prima los números de las pentosas? Porque como las bases nitrogenadas tienen numeración, para distinguir la numeración de la pentosa de la base nitrogenada, a la pentosa le ponen número prima y a la base nitrogenada no. O sea, solo por eso. Porque hay dos cosas que se numeran, o sea, tenés que distinguir una cosa de la otra, solo por eso.
Y lo que es posible ver, miremos acá todo por favor, es que el carbono 1' de la pentosa establece nexo con la base nitrogenada, y concretamente el carbono 1', ojos acá, se conecta o bien con el nitrógeno 9 de las bases púricas, o bien con el nitrógeno 1 de las bases pirimídicas. Esos son los átomos que se establecen nexo, y por eso este enlace de conexión de la pentosa con la base nitrogenada se llama enlace de tipo beta porque apunta para arriba, N porque se une con los nitrógenos, glicosídico, que como he indicado recién será 1'9 para con las púricas, o bien 1'1 para con las pirimídicas. ¿Estamos? Y esto que ha sido la fusión o reacción entre la pentosa con la base nitrogenada es lo que se llama nucleócido, que puede ser ribo o desoxirribonucleócido, de acuerdo al tipo de pentosa que intervenga. Para asignarle el nombre a un nucleócido, lo armamos del siguiente nombre. Ponemos la base nitrogenada y se le asigna la terminación osina si la base es púrica, o bien idina si la base es pirimídica. Por ejemplo, guarda que es muy sutil la diferencia. Adenosina es el nucleócido que contiene adenina. Guarda, adenina es la base nitrogenada. Adenosina es la adenina pegada a la ribosa. Todo eso es adenosina. El nucleócido. ¿Está claro? Para guanina, guanosina. ¿Se entiende? Sí. Ahora, los nucleócidos de base pirimídica ¿Y el terminan... fosfato? Porque son nucleócidos, el fosfato todavía está ausente, porque si le pones el fosfato ya es nucleótido. Los nucleósidos de base pirimídica terminan con idina, citidina, uridina, timidina, y en todo caso te ponemos desoxi si tiene desoxirribosa, desoxitimidina de repente. ¿Está claro? Ahora llegamos a lo que vos decís, digamos. Para pasar del nucleócido al nucleótido hay que adicionar fosfato, lo cual ocurre sobre el carbono 5', miremos. O bien puede haber una unión fosfato, o bien dos, o bien tres enlaces fosfatos. El primer enlace fosfato con el carbono 5' establece un enlace de tipo éster fosfórico que aprendamos por anticipado, porque en la clase de bioenergética lo vamos a ver mejor. Es de baja energía, digamos, el primer fosfato con el carbono 5', aunque se rompe para proveer energía en los eventos metabólicos, en tanto que los últimos dos fosfatos son enlaces de tipo anhídrido fosfórico, que siempre son de alta energía y que son los que se rompen para proveer energía. Ahora, ¿cómo dar el nombre a un nucleótido? Lo hacemos a través de siglas que ustedes conocen, digamos, por ejemplo acá está citada la sigla CDP. Pero la letra C alude al nucleócido, o sea, CDP significa citidina, o sea, miremos, citidina 5' difosfato. El nucleócido y la cantidad de fosfatos asociados siempre a la posición 5'. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. De repente, uno puede poner AMP y será distinto a decir D chiquita AMP. La D chiquita por delante en la sigla connota desoxirribosa. ¿Sí? Dos cosas más y termino. Acá hay un nucleótido que verán hasta el hartazgo, no solamente en esta materia, sino en fisiología, el AMP cíclico, o sea, se puede ver, miremos, que tiene ribosa, del carbono 1' está asociada a la adenina, y fíjense que el fosfato establece una unión éster no solamente con el carbono 5', sino que también se enlaza con el carbono 3' de la misma pentosa, estableciendo un ciclo, por eso AMP cíclico. Está claro, ¿no es cierto? Y el último punto que quiero discutir, digamos, es que los nucleótidos se asocian para dar los ácidos nucleicos, y los enlaces de conexión de nucleótidos se llaman enlaces de tipo fosfodiéster, que ya creo que han aprendido del año pasado. Estos son enlaces de tipo, digamos, son 3', 5'. O sea, el carbono 3' de una pentosa se asocia con un fosfato con el carbono 5' de la pentosa que está abajo. ¿Esto queda claro? Sí. ¿Está más claro? Sí, ¿no? Sí. Entonces hagamos un stop ahora. ¿Sí?